Hola, buenos días. Ahí se están uniendo nuestros y nuestras invitadas. Vamos a iniciar. Buenos días, mi nombre es Diego Moravello, yo soy consultor de la plataforma LAC. Les doy la bienvenida a este webinar el día de hoy, mejorando la participación de las personas con discapacidad en los procesos relacionados con el Fondo Mundial. La verdad es que tenemos unos invitados y una invitada súper especial. Vamos a tener la participación de Osvaldo Rada. Él es activista en la búsqueda de una respuesta efectiva al VIH y SIDA, administrador de empresas y actualmente vocero regional del Mecanismo Social de Apoyo y Control en VIH de Colombia. Hace parte de la ONG Senderos, Asociación Mutual en Cali, donde hace parte del equipo técnico y además es miembro de la Red Regional Gay Latino y vicepresidente del Mecanismo Coordinador de País de Colombia. También estará con nosotros René Vanguer. Ella es una especialista asociada en el Departamento de Comunidad, Derecho y Género del Fondo Mundial. René es el punto focal de CRG en Latinoamérica y el Caribe del Fondo Mundial y trabaja por el Fondo Mundial desde 2014. Antes trabajó en distintas organizaciones de base comunitaria y ONGs en América Latina, Estados Unidos y el Medio Oriente, específicamente en el área de salud, refugiados y género. También estará con nosotros Alfredo Mejía. Él es psicólogo, magíster en salud pública, coordinador de estudios y herramientas de la plataforma LAC y docente universitario, además de ser el coordinador de esta herramienta y esta guía que estamos presentando el día de hoy. Y con él, Julio César Aguilera, licenciado en psicología, máster en ciencias en salud pública, activista y consultor para la guía que nos llama el día de hoy. Quiero darles una pequeña introducción antes de darle paso a las personas que realmente son expertas en el tema de hoy. La guía surge como una solicitud de las personas con discapacidad que participan en espacios relacionados con el Fondo Mundial y además han enfrentado barreras y desafíos para lograr una participación efectiva en América Latina, sobre todo. La guía, además de sensibilizar sobre las necesidades de inclusión y participación, ofrece recomendaciones generales como en el uso del lenguaje, así como recomendaciones específicas según el tipo de discapacidad, ya sea visual, física, auditiva, intelectual o visceral, y busca generar orientaciones básicas para mejorar la participación de las personas con discapacidad en espacios y procesos del Fondo Mundial en los países de América Latina y el Caribe. Así que sin más preámbulos, quiero darle la palabra a Osvaldo y hacer la introducción de esta guía. Osvaldo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Diego, y todos los compañeros y compañeras que se encuentran conectados. Bueno, creo que es muy importante lo que hablabas tú, Diego, con el tema de la invitación o de la solicitud que hicimos las personas con discapacidad frente al tema del Fondo Global. Antes que todo, quiero agradecer a la plataforma, digamos que fueron al final los que se interesaron en este proceso. Como todos saben, o todos ustedes saben, el tema de la discapacidad en la región, si bien ha tenido algunas mejoras en términos del estigma y la discriminación, todavía se continúa preguntando en muchos espacios por qué esta persona en silla de ruedas la invitaron, por qué esta chica invidente está acá, por qué una persona sorda la vamos a tener que invitar. Y nunca se tiene en cuenta ese tipo de procesos en la preparación de una reunión. Generalmente en las reuniones o digamos de nuestro común, nunca se hacen de urgencia, sin ver reuniones, se planean las reuniones y se evidencia mucho que quizás sin quererlo se olvidan que hay unas necesidades de algunas personas y pasan dos cosas, o la persona no la expresa porque quizás siente un poco de temor o se siente un poco aislada y no lo hace, que tiene, por ejemplo, alguna necesidad, alguna situación de discapacidad física o motora o funcional. Cuando llegan a algunos espacios se encuentran con una realidad y es que hay unas grandes escaleras que subir o hay unos baños que quedan en pisos diferentes al donde es la reunión o no hay ayudas audiovisuales, por ejemplo, para una persona sorda, no hay una guía. O sea, la idea inicial era como prepararnos para este tipo de procesos, pues porque digamos en el tema de inclusión todos tenemos derechos, ¿sí? Hay dos situaciones importantes allí y ahí es un tema de facilitar las situaciones. Uno necesita que le faciliten las cosas y no hacerlas, ¿sí? Todo este ejercicio, digamos, se ha vivido en la región y en el mundo durante muchos años y durante toda mi experiencia me he encontrado con muchos escollos, con muchas situaciones buenas o regulares, donde uno la resuelve, digámoslo así, por las relaciones que tiene, porque pregunta antes de llegar a una reunión si va a haber escaleras o no, si hay ascensor, todo ese tipo de situaciones. Lo ideal fuera de que desde las mismas iniciativas
el RP, el MSP, se pudieran dar sin necesidad de estar preguntando. Y también, frente a, digamos, a una realidad social, hay un tema muy importante y es el apoyo no solamente familiar, sino también el apoyo de todos ustedes. Cuando ustedes tienen una persona con situación de discapacidad, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No? Porque hay una inquietud muy importante porque no estamos acostumbrados a estos procesos. ¿Qué hacemos? Y es permitir que la persona les diga realmente cuáles son sus necesidades, qué es lo que quiere participar. Y por ejemplo, en los MSPs también tenemos muy pocas personas con discapacidad participando en la región. Creo que hay 2 MSPs que tienen personas con discapacidad. Y es que ese MSP brinde las condiciones para que la persona pueda participar. No hay que tener temor de participar. Todos en cualquier momento tenemos que aprender y la invitación para todos los compañeros y compañeras que están presentes es a que tengan en cuenta ese tipo de situaciones. La guía justamente lo que nos invita o lo que nos dice básicamente es darnos un ejercicio de conocer los diferentes tipos de discapacidades y algunas recomendaciones para que las personas se sientan realmente participando. Un ejercicio importante también es el apoyo, porque generalmente estos procesos no son solos, es decir, como les decía yo, hay un apoyo familiar, hay un apoyo institucional también desde su ONG que lo aplique, lo invita a que vaya, que aplique, pero también a veces, y también desde el apoyo de la misma personas a cargo del Fondo Mundial y de todo el ejercicio del MSP, el RP, los subreceptores, que entiendan, porque hay preguntas que se hacen a veces que uno escucha y dicen, por ejemplo, acá apunté, ¿cómo hace una persona en silla de ruedas para entregar condones en una actividad extramural? La pregunta no sería esa, es cómo hacemos o cómo facilitamos que una persona en silla de ruedas pueda hacer un ejercicio extramural. O cómo hacemos para que una persona sorda dicte una charla. Si esa persona tiene el conocimiento, la experiencia, pues hay que hacer los ejercicios. En el caso de mi país, en Colombia, tenemos una plataforma donde tú te conectas y hay personas que van a ayudar a la persona sorda a través de señas, explicarle qué está pasando en la reunión y de alguna manera también contando, siendo un comunicador para nosotros de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces creo que un ejercicio importante acá es que logremos entender que la guía nos permite facilitar, pero también es una gran herramienta de abogacía para que nuestros países, cuando tengamos o conozcamos personas con discapacidad que tienen el interés, el conocimiento de participar, no se sientan excluidas por el simple hecho de que no se tuvieron en cuenta. Es la importancia de la guía para mí es eso, que existe ya una guía, que existen unas recomendaciones y ya está en nosotros y nosotras y nosotres tomar la decisión de hablar, de comentar y de que esto se movilice y que hagan parte de los ejercicios. Y finalmente, por ejemplo, también en las convocatorias, ¿no? Cuando hay convocatorias, como no se dice, una persona dice, se necesita una persona para trabajar ante el lado, pero no hacen esa alusión muy importante y es que si tú tienes, bueno, a veces colocan si tú vives con VIH tal cosa, pero si tú tienes alguna discapacidad, haremos lo posible para poder, o sea, para hacer que puedas participar. Eso para mí es bastante clave e importante. Y les digo finalmente que hay que seguir soñando y que hay que seguir trabajando. Todos, independientemente de las personas que tengamos discapacidad física, sensorial, motora, cualquiera, tenemos sueños y tenemos que seguir adelante. La idea es que todos estemos juntos, compartamos, nos conozcamos. Hay muchos temores frente a la discapacidad también por el tema del desconocimiento. Y la invitación es que tengamos la oportunidad de participar. Esta guía nos va a permitir eso, tener una mayor participación. Espero que en todos los países la guía se movilice, llegue a los MSPs, llegue a los RPs. También tienen su traducción en inglés para los compañeros del Caribe y del mundo que hablan inglés, ya no solamente de la región, sino también del mundo. Cambio. Gracias. Osvaldo, muchísimas gracias por esa introducción. Y ahora quiero darle la palabra a René Vanguer de Fondo Mundial. René, Perdón, Diego, se me olvidó una cosita muy importante. claro, claro. En este ejercicio de la búsqueda de qué hacer, que hablábamos de muchos años, llegó un momento de reunión con Beck Davis, una chica del Fondo Global que trabaja con SIDA, y ella nos dijo, bueno, Osvaldo, hagamos algo, busquemos la manera de que haya en la región una herramienta, una guía, algo que ayude en la región a apoyar. Y luego tuvimos una reunión con la gente justamente de la plataforma, con Anuar, con René, y se empezó a gestar desde hace un año y algo todo este ejercicio, ¿no? Un ejercicio muy bonito porque no solamente se contó con la necesidad, sino como también del interés de los compañeros y compañeras en que esta guía saliera adelante. Entonces, unas gracias también a esto, me he olvidado ese detalle muy importante, es que gracias al CRG del Fondo Global y del CRAT se interesaron y estamos llegando a este momento que es muy bonito, que es que al fin tenemos una guía.
ahora sí cambio. Genial, genial, Osvaldo, muchas gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, quiero darle la palabra a René Banger del Fondo Mundial. René, buenos días. Hola, buenos días a todos. Es un gusto de estar aquí con ustedes y quiero felicitar a Plataforma y a Osvaldo por este excelente trabajo. Como ven en el enlace, creo que hay muchas recomendaciones muy prácticas y también es un documento muy bonito. Entonces, espero que todos puedan utilizarlo y también compartir con otras personas. Y al dentro del Fondo Mundial también estamos compartiendo y espero que sea un guía que las personas siguen y que sea útil por mucho tiempo. Entonces, muchas gracias a todos. Es un gusto de estar con ustedes. Espero que estén saludables y sus familias también. Gracias, René. Tengo una pregunta para ti antes de darle paso a Julio César y Alfredo. ¿Por qué es tan importante para el Fondo Mundial contar con una guía para personas con discapacidad para mejorar la participación de las personas con discapacidad en los procesos del Fondo Mundial? Solo así como para introducir y luego vamos con Julio y Alfredo. Sí, bien, gracias. Bueno, creo que para el Fondo Mundial es muy importante que todas las poblaciones afectadas por VIH, tuberculosis y paludismo sean invol- involucrados en los procesos y los programas que afecten sus vidas. Entonces, claro, dentro de esta población hay personas con discapacidades y es importante que, es, que todos los procesos sean accesibles. Y creo que no hubo muchas investigaciones en América Latina, pero con otra subvención multipaís en África del Este, hicieron un estudio sobre las personas con discapacidades y vieron que hay más abuso sexual, hay más, la tasa de VIH es mucho más alta entre las personas con discapacidades. Entonces creo que es una población que no podemos excluir de los procesos y que también deberían tener una voz y una silla en la mesa. Entonces, gracias, Diego, y a todos. No, gracias a ti, René, por estar el día de hoy con nosotros. La verdad es que es un placer poder contar con personas que tengan esa experiencia en el Fondo Mundial y conocer esa importancia que está generando también esta guía a niveles mucho más allá de América Latina también es importante. Antes de pasar con Julio César desde Bolivia, que nos está acompañando en la mañana de hoy, quisiera contarles también que esta guía tuvo el desarrollo de una consulta antes para el desarrollo, ¿no? Y seguramente Julio César nos va a poder contar mucho más sobre eso. Julio, bienvenido. Es un placer tenerte con nosotros hoy en Plataforma LAC. Pues muy buenos días a todas y a todos y a todes. Para mí es todo un honor estar acá con la plataforma LAC y con todas las compañeras del Fondo Mundial y con toda la cadena de activistas que nos están siguiendo, así que muchas gracias. Para mí es muy rico. Yo voy a tratar de optimizar mi tiempo para presentarle la consulta que hicimos previa para impulsar esta guía, ¿no? Bueno, nosotros para impulsar esta guía nos basamos en primero hacer un planteamiento del problema de por qué era necesario hacer esta guía, ¿no? Entonces, dentro de esos resultados buscamos unas necesidades que basaron en un planteamiento del problema, ¿no? Reconocemos que en el mundo existen 1.000 millones de habitantes o el 15% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud, dice que tienen algún tipo de discapacidad. Y la CEPAL también dice que el 12% de la población de Latinoamérica y el Caribe tienen algún tipo de discapacidad. También varios estudios que se han realizado a nivel del Fondo Mundial reconocen que tanto la malaria, la tuberculosis y el VIH son enfermedades que generan deficiencia o pueden crearla. Y eso se estima que representa un 9% de los años de discapacidad, de años de vida de discapacidad que pueden vivir estas personas, ¿no? Y eso más se ve en los países de ingreso medio o bajo, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, nosotros nos planteamos esta pregunta, queremos conocer cuáles son las consecuencias y barreras para que las personas con discapacidad no cuenten con una inclusión y participación efectiva en los países receptores del Fondo Mundial, ¿no?
bajo esta pregunta, ahora sí, nosotros usamos una metodología para la presente investigación es descriptiva. Esta investigación es descriptiva mixta y que busca a través de una encuesta rápida en 14 personas de la región de América Latina, ¿no? Además, se realizaron 5 entrevistas con actores clave de personas con discapacidad en los MSP. De estas se puede reconocer que 3 eran mujeres y 2 hombres. Casi la gran mayoría son de vulnerables afectadas por el VIH. El universo se realizaron 19 países, cuentan en la región con MSP, Mecanismo de Coordinación de País. Sin embargo, de esos 19, solamente 10 respondieron y una encuesta fue llenada por la Red Regional de Organizaciones y de Personas con Discapacidad, que se llama RIADIS, que fue respondida a través de Uruguay. Entonces, ahí ustedes pueden ver con rojo los países que participaron en esta encuesta, que se le hizo llegar a través de una notificación oficial, a través de la plataforma LAC, para que los países puedan delegar a alguien para que responda a la encuesta, ¿no? Adentro de estas características de estas personas que participaron, por ejemplo, un 93% eran miembros del MSP y solamente este 7% era de esta organización que acabo de comentar. 30%, entre 30 y 60 años eran las edades que oscilaban las personas, un 74% son hombres y un 36% son mujeres. Es interesante ver que aquí el 50% de esta gente que respondió a las encuestas eran personas del sector salud, un 43% del sector de ciencias sociales y solamente un 7% del sector de activistas. Dentro de esta metodología se usaron 2 instrumentos, uno que es la encuesta y otro que fue la entrevista. En ambos instrumentos lo que se quería conocer eran tanto las dificultades, las experiencias que se tienen en cuanto al diseño de notas conceptuales, sus receptores y ver cómo se garantiza la inclusión de la participación efectiva de las personas con discapacidad, ¿no? Las fechas en cuanto se aplicaron estos instrumentos fueron desde el 13 de diciembre del 2019 hasta el 14 de enero del 2020. Fueron fechas muy interesantes, así que para mí es muy importante mencionarlo esto porque a pesar de las fechas, igual hubo gente que respondió a la encuesta, ¿no? La aplicación de los instrumentos fue a través de llamadas de WhatsApp o vía online, a través de envío de correos y mucha gente participó de esa forma, ¿no? Dentro de los resultados de esta encuesta que se aplicó, se puede decir que un 14% reconoce las experiencias de las personas con discapacidad participando en los subreceptores o en algunas otras actividades del proceso del Fondo Mundial, ¿no? Para las 3 enfermedades. Los tipos de discapacidad que son más frecuentes en los MSP, podemos ver que muchas personas de las que se han identificado, la mayor discapacidad que se puede observar es la discapacidad múltiple, seguida de la discapacidad física, ¿no? Tanto la discapacidad sensorial e intelectual son las que tienen menor participación en los MSP. También un 79% reconoce que existen en los países de la región una importancia de la inclusión y la participación de las personas con discapacidad. Sin embargo, a pesar de que existen esas leyes de apoyo y protección para las personas con discapacidad, un 7% considera que existe y que todavía se percibe algún tipo de discriminación en los MSP, ¿no? Ese 7% es algo que nos llama a nosotros la atención porque en realidad, así sea un 1%, igual forma parte de un proceso de discriminación y que dentro de las personas que participan en el Fondo Mundial se supone que estamos muy abiertas y sensibles a los temas de discriminación y estigma. Otro resultado es que un 23% reconoce experiencias de personas participando en los MSP de América Latina y el Caribe con alguno de los 3 componentes de las 3 enfermedades y con algún tipo de discapacidad, como bien decía, puede ser física, sensorial, intelectual o múltiple, ¿no? Que solamente un 15% afirma que conoce experiencias de inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Participando plenamente en los MSP. Ya lo decía ahí el señor Osvaldo Rada, que a pesar de que algunas pocas personas están participando en los MSP,
sienten muchas dificultades para su participación plena, porque a veces hacen una reunión que está en un cuarto piso, dando un ejemplo de una persona con discapacidad física y que tiene dificultades para poder llegar a estas reuniones, ¿no? Lo que se identifica como una necesidad tanto desde actitud física, comunicacional y legal para que las personas puedan participar plenamente, ¿no? Hay 3 casos de países como Colombia, Cuba y Nicaragua donde ya han tenido personas con discapacidad y se ve que es interesante tomar en cuenta algunas de estas recomendaciones que damos al final de estos resultados de la encuesta, ¿no? También que un 30% reconoce los desafíos que se tienen con las personas que viven o que están afectadas por las 3 enfermedades y con algún tipo de discapacidad para ser incluidos y promover efectivamente su participación plena en los MSP, ¿no? Con esto queremos decir que no se necesitan de recursos financieros o técnicos para implementar una propuesta o una guía de discapacidad dentro de los MSP. Lo único que se necesita es un poquito de voluntad política para su inclusión, ¿no? Si vemos que las reuniones se hacen en un cuarto piso, con un poquito de voluntad política podríamos hacer un sondeo para ver dentro de nuestros proveedores y ver que no se haga en el cuarto piso, sino tal vez en el primer piso, ¿no? Algunas de las recomendaciones que han dado aquí, ¿no? Dentro de los resultados de la entrevista, ahí han salido datos cualitativos como los que acabo de mencionar, el tema de la accesibilidad, por ejemplo, dentro de los procesos del Fondo Mundial es un reto gigante para que las poblaciones vulnerables o afectadas con algún tipo de capacidad puedan participar, porque el tema del acceso, cuando hablamos no solamente del acceso físico, sino también visual, cognitivo, auditivo, para que las personas puedan participar, que ese es justamente el reto que ahora tienen, ¿no? Dentro de los otros procesos de índole más de cualidad, por ejemplo, a las personas afectadas por la tuberculosis siempre le genera, luego de haber padecido de la tuberculosis, le genera un proceso de discapacidad. Y ellos dicen que, por ejemplo, actividad respiratoria es un proceso que no se lo visibiliza y sin embargo a raíz de esas consecuencias muy pocos activistas de tuberculosis que han sido afectados o que tuvieron algún proceso de ser una persona rehabilitada con la tuberculosis no están presentes en la región participando en el MSP por un tema de estigma, porque también piensan que van a ser discriminados, ¿no? Si vemos el tema del estigma en el VIH, hay un doble estigma con el tema de tuberculosis, ¿no? En cuanto a los últimos datos más cualitativos, aquí hay un tema muy importante que nos hace llegar RIADIS, que es la red de ONGs de personas con discapacidad de la región de América Latina, donde ellos dicen que es lamentable la poca participación y que se sigue subestimando a las personas con discapacidad, ¿no? Que no pueden producir, que no pueden aportar a estas propuestas del Fondo Mundial y realmente es interesante cómo esta demanda se tiene que tomar ahora en cuenta. En conclusión, podemos decir que hay personas con discapacidad que participan en los procesos del MSP con el financiamiento del Fondo Mundial en América Latina y el Caribe, pero presentan dificultades para su participación plena, ¿no? Muchos de los actores que participan en los procesos del MSP son sensibles a la importancia de garantizar la participación de las personas con discapacidad. Yo, VIH, por ejemplo, hemos estado siempre muy vulneración y dentro de estos datos que nos daban en la encuesta, por ejemplo, muchas personas decían, sí, deben estar participando las personas con discapacidad porque se reconoce que también una persona viviendo con malaria, con tuberculosis o con VIH puede a la larga tener una discapacidad, ¿no? Y lo último, no existen guías, no existen manuales específicos que sirvan de herramienta para asegurar la participación plena de las personas con discapacidad, ¿no? Lo que resulta en una ausencia de acciones, ¿no? Esperamos que con estos datos se pueda, y bueno, se construyó una guía muy fantástica que ahora nos la va a presentar nuestro querido colega, y realmente los datos que nos dejaron las personas a lo largo de todos los MSP de la región nos dejaron muy sensibles en el tema de que realmente la discapacidad ha sido invisibilizada en la región, ¿no? Sabemos que han existido no solamente en estos 3 países que mencioné, sino en muchos otros, pero no han sido tomados en cuenta por minimizar el aporte que pueden dar las personas con discapacidad, ¿no? Muchísimas gracias, Diego. No, gracias a ti, Julio César, pero tengo, antes de continuar con Alfredo, tengo una pregunta para ti. Espera, porque se me movió aquí un poquito el anclaje.
Pero tengo una pregunta para ti. En la consulta veíamos unos resultados y decías, por ejemplo, que 15% afirma que conocen experiencias de inclusión y participación en los MSPs. ¿Se conoce cuáles son Sí. esas experiencias que puedan ser replicadas en otros MSP de América Latina, por ejemplo? Y esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo garantizar también que ese 15% vaya en aumento para que podamos tener una mayor accesibilidad de personas con discapacidad en los procesos de los mecanismos coordinadores de país? Sí, sí, como yo mencionaba, fueron tres países los que mencioné, Nicaragua, Cuba y Colombia. Son los tres que han resaltado que han habido personas con discapacidad, miembros de su MSP, ¿no? Ah, yo, como decía hace un momento, la idea no es que ahora abrimos una convocatoria para solamente incluir a las personas con discapacidad, ¿no? Sino la idea es que dentro de las tres enfermedades que trabaja el Fondo Mundial, desde ahí pueden ser que alguna vez exista una persona con discapacidad como las que han existido ahora y que esta nueva guía nos ayude a tomar esas recomendaciones, ¿no? Yo siempre que entrevistaba a las personas pensaban que iba a venir un nuevo financiamiento del Fondo Mundial para las personas con discapacidad, ¿no? La idea no es esa, ¿no? Sino la idea es que desde las personas afectadas o vulnerables de estas tres enfermedades, si alguien tiene o vamos a tener, por ejemplo, una posible discapacidad, sean tomadas en cuenta. Por ejemplo, yo activista, si algún día sufro un problema de una discapacidad múltiple, a consecuencia de mis antirretrovirales, por ejemplo, o a consecuencia de un accidente cerebrovascular. Entonces yo pueda seguir participando en el MSP y que ese MSP esté muy bien acogido para recibirme, o sea, que tenga las condiciones, que tenga la apertura, como decía, no financiera, sino más política para recibirme, ¿no? Eso. Perfecto, muchas gracias, Julio César. Además, quisiera traer a colación algo que escribe René también en el chat, y es que es bueno recordar que hay asistencia técnica disponible para mejorar la participación, incluso de personas con discapacidad dentro de los procesos del Fondo Mundial. Entonces, me parece muy buena oportunidad también para decirlo. Ahora quiero darle la bienvenida a Alfredo. Alfredo, buenos días y nos vas a presentar entonces la guía, ahora sí de verdad, que vamos a ver en esta guía. Ok, muy buenos días para todas, para todos y para todes. Muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir este ejercicio de tan gran importancia que tiene para la inclusión. Nosotros, dentro del discurso del VIH, la tuberculosis y recientemente la malaria, una de los estandartes es la inclusión de las personas con mayor vulnerabilidad. Pues resulta que las personas con discapacidad también son consideradas personas de mayor vulnerabilidad. Luego de pues, todas estas necesidades sentidas, como nos planteaba Osvaldo, de los argumentos que nos socializaba René y de esa consulta que nos compartió Julio César, pues nosotros nos dimos a la tarea que no fue sencillo porque pues es un tema absolutamente novedoso, de formular unas recomendaciones para mejorar esa participación de las personas con discapacidad. Un poco, ya lo había mencionado Julio César, dentro de los antecedentes y la justificación para formular esta guía, pues es que existen, es una realidad, hay personas con discapacidad que participan en los procesos del Fondo Mundial y que tienen una necesidad sentida, como lo mencionaba Osvaldo, de mejorar esa participación efectiva. Estas discapacidades pueden estar asociadas o no a algunas de las tres enfermedades, pero revisando la literatura nos dimos cuenta que efectivamente hay muchas discapacidades relacionadas no solamente con las tres enfermedades, sino también con los efectos adversos que pueden tener algunos medicamentos o tratamientos para las enfermedades. Y que existen barreras que limitan la participación efectiva de estas personas, y que los actores que están en los contextos, en los espacios de trabajo del Fondo Mundial son sensibles a estas necesidades, pero no tienen unas herramientas y unas recomendaciones efectivas para hacer que esta participación sea más efectiva. Siguiente, por favor. Entonces se propuso como guía pues proveer unas orientaciones muy básicas para mejorar la participación de las personas con discapacidad en los espacios y en los procesos del Fondo Mundial en los países de América Latina y el Caribe.
La guía está dividida como en varios capítulos y uno de esos capítulos nos habla de algunos conceptos y marcos de referencia claves para entender la problemática de la discapacidad. Y una de las definiciones la tomamos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos dice que las personas con discapacidad incluyen a todas aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar, y esto es muy importante, con diversas barreras del entorno, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en la igualdad de condiciones con respecto a los demás. Siguiente, por favor. Revisando, bueno, leímos mucho, aprendimos mucho y encontramos que hay dos modelos desde donde se paran los expertos para abordar el tema de la discapacidad. Uno de esos modelos es el modelo de la rehabilitación o el modelo biomédico y el otro es el modelo de la autonomía personal. Hicimos una comparación, pues nosotros para decidir desde dónde nos íbamos a parar, teniendo en cuenta pues que no éramos expertos en el tema. Y lo que encontramos comparando los modelos es que el modelo biomédico pues viene de las ciencias de la salud, el modelo de autonomía personal viene de las ciencias sociales. En relación con el modelo biomédico, se centra en el análisis, en la intervención y rehabilitación de las personas con discapacidad para su adaptación al medio, a diferencia del análisis en la existencia y eliminación de barreras y obstáculos que el entorno impone a una persona con discapacidad. Entonces, démonos cuenta que son miradas absolutamente diferentes. Yo personalmente diría que son opuestas, porque mientras unos buscan proveer, adaptar, rehabilitar a esa persona para que se adapte al medio, los otros proponen, no, lo que debemos adaptar es el medio para facilitar esa participación. En el modelo biomédico denomina la discapacidad con connotaciones pues, que no nos gustan mucho, y eso también lo hemos aprendido desde el VIH, desde la tuberculosis, de hablar de patología, de minusvalía, de deficiencia o de enfermedad. En tanto que el modelo de autonomía denomina la discapacidad con menor carga peyorativa, habla de diversidad, habla de discapacidad. Y finalmente, en el modelo biomédico se concibe a la persona desde su deficiencia y considera que la actuación debe basarse en la rehabilitación, la atención médica adecuada para normalizar a esa persona dentro de un contexto, en tanto que el modelo de autonomía concibe los problemas de discapacidad como problemas sociales que se centran en los entornos y no en las personas, que excluyen a los colectivos frente a lo que hay que actuar para generar un cambio social. Entonces, como podrán intuir, nosotros nos paramos desde el modelo de la autonomía personal, que pensamos que es el más adecuado para que generar estas recomendaciones que permitan hacer esas transformaciones pequeñas, ¿sí?, pero que van a redundar en una mejor participación de las personas con discapacidad. Aquí tenemos otra definición, esta es de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discapacidad, que nos habla también que es una deficiencia física o mental o sensorial de naturaleza permanente o temporal que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida cotidiana y que puede ser causada o agravada por el entorno económico, social, y yo le agregaría el político. Siguiente. También dentro de esos conceptos pues, hablamos de cómo se clasifican las discapacidades. Entonces, según su origen, tenemos discapacidades genéticas, congénitas o adquiridas. Las genéticas pues, son las que se transmiten a través de la herencia, la congénita, la que se puede adquirir en el momento de la gestación o durante el parto, y la adquirida, pues la que adquirimos. Quizá un ejemplo claro aquí es alguna discapacidad producida por el VIH. Estas discapacidades también pueden ser permanentes o temporales y hay varios tipos. Puede haber discapacidad intelectual cuando la persona tiene algún tipo de dificultad cognitiva. Hay una discapacidad psicosocial que tiene que ver con el manejo de las emociones y el relacionamiento con los demás. Hay discapacidades motoras cuando se dificulta el movimiento. Hay discapacidades sensoriales, las más frecuentes son la visual y la auditiva. Y hay discapacidades viscerales, que esta la quise incluir porque
es más invisible que las demás y pienso que afectan más a nuestras poblaciones. La tuberculosis es un ejemplo que puede generar discapacidad visceral, así mismo como el VIH. Siguiente, por favor. Bueno, para abordar esa discapacidad o las necesidades o mejorar la inclusión de las personas con discapacidad, hay 3 conceptos básicos que explican la guía. El tema de la accesibilidad, el tema del diseño universal y el tema de los ajustes razonables. Entonces, la discapacidad son las características del entorno o objeto que permiten a una persona relacionarse con él, utilizarlo de forma amigable, respetuosa y segura. ¿Sí? También esta accesibilidad está relacionada con el acceso al entorno social y político. Los ajustes razonables son esas modificaciones, adaptaciones particulares que se hacen en un caso específico de una persona con discapacidad. Es un poco lo que nos contaba Osvaldo y lo que nos contaba Julio César, son esos ajustes pequeñitos que nosotros debemos tener en cuenta para mejorar la participación en una reunión, en un evento, en un curso, en una evaluación para las personas con discapacidad. Y el diseño universal, pues es que se diseñen contextos, se diseñen objetos, se diseñen productos y se diseñen servicios al que podamos acceder todos sin ninguna dificultad. Entonces son esos 3 conceptos clave desde los que partimos para generar las recomendaciones. Siguiente, por favor. Esto ya lo mencionó Julio César, si quiere podemos pasar, que es un poco la situación de la discapacidad a nivel mundial. Muchas personas viven con discapacidad. Hicimos también una búsqueda de la relación que hay del VIH, la tuberculosis, la malaria y la discapacidad. Entonces encontramos que la pobreza, la exclusión, el estigma, la discriminación, la vulneración de derechos es un común denominador entre las 3 enfermedades, pero también en la discapacidad. Y hay evidencia de que el VIH, la tuberculosis y la malaria y algunos tratamientos que se utilizan para atender esas enfermedades pueden generar algún tipo de discapacidad. También encontramos mucha literatura relacionada con las barreras que tiene para la prevención las personas con discapacidad. Si se hace una campaña por medios de comunicación visuales, pues las personas que tienen discapacidad visual están excluidas. Si es una campaña por radio, las personas con discapacidad auditiva están excluidas. Lo mencionaba también René, existe una alta vulnerabilidad de las personas con discapacidad a la violencia sexual, al uso de sustancias psicoactivas, a las relaciones sexuales no protegidas. Y también encontramos, que también ya lo mencionó René, una subvención muy importante que se llama Inclusión de las Personas con Discapacidad en la estrategia de VIH en 6 países de África Occidental a través de la promoción de derechos. Es una propuesta, una subvención multipaís que aborda a la población con discapacidad de 6 países. Siguiente. Luego vienen las barreras de inclusión para las personas con discapacidad. Explicamos qué son barreras y también les contamos a los usuarios de la guía cuáles son esos tipos de barreras. Entonces, las barreras son factores que impiden el ejercicio efectivo de derechos de las personas con discapacidad y en este caso que limitan el acceso a la participación de estos espacios para las personas con discapacidad. Las barreras hacen énfasis en las resistencias entendidas como modelos mentales de diferentes actores y de las personas con discapacidad, porque también están presentes en esta población, que no permiten ver oportunidades de inclusión o de integración. Estas barreras pueden ser actitudinales, pueden ser comunicativas, pueden ser físicas y también pueden ser legales. El hecho de que en un documento institucional de un RP o de un mecanismo coordinador de país no se contemple la participación de personas con discapacidad es una barrera legal. Las dificultades de acceso en un espacio físico para una reunión es una barrera física. El uso del lenguaje, que ya voy a ampliar un poquito más en ese tema, también puede ser una barrera para la participación. Y las actitudinales tienen que ver pues con considerar que las personas con discapacidad pues no tienen las habilidades suficientes para participar en estos procesos. Siguiente.
Y aquí nos encontramos entonces con el tema de la discriminación, que es un concepto muy familiar para todos nosotros que hemos trabajado en estos temas del VIH, de la tuberculosis y de la malaria. Entonces lo definen como una distinción y exclusión o restricción por, en este caso, motivos de discapacidad que tenga como propósito o efecto obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos, libertades fundamentales en diferentes contextos para las personas con discapacidad. Esta discriminación incluye la negación de ajustes razonables. Es decir, yo puedo decir, ay, muy chévere que las personas con discapacidad participen en los procesos del Fondo Mundial, pero si yo no realizo esos ajustes razonables, esas adecuaciones mínimas, estoy generando discriminación. Y la discriminación se categoriza en discriminación directa cuando yo excluyo directamente a la persona, discriminación sobreprotectora cuando yo hago la tarea de la persona porque considero que no puede, que no tiene las habilidades, y la discriminación indirecta. Siguiente, por favor. En el otro capítulo viene todo el tema de marco normativo. Entonces aquí hicimos una revisión y búsqueda de marco normativo internacional, regional y nacional sobre la inclusión de las personas con discapacidad. Y ofrecemos pues todas las referencias, todos los links donde las personas, los usuarios de la guía pueden acceder a todas las normas nacionales e internacionales que existen. Aquí resaltamos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2016, el Plan de Acción del Decenio 2006-2016, que no ha sido actualizado, sobre dignidad y derechos de las personas con discapacidad de la Organización de los Estados Americanos y los marcos normativos de los países de la región. Siguiente. Y finalmente el capítulo de recomendaciones. En este capítulo tenemos unas recomendaciones generales y unas recomendaciones particulares dependiendo del tipo de discapacidad con el que nos encontremos. Entonces, las recomendaciones generales plantean modificar objetos, procedimientos, actividades o sistemas para permitir que las personas con discapacidad hagan uso del máximo posible de estos contextos. Esto es lo que llamamos los ajustes razonables. Entonces son cambios, modificaciones pequeñas que podemos hacer, que como decía Julio César, no nos cuestan dinero, pero pueden mejorar esta participación. En reuniones, talleres o eventos, identificar espacios que no presenten barreras físicas, priorizar aquellos espacios que cuenten con lo que les mencionaba del diseño universal, revisión de documentos de gobernabilidad de los mecanismos coordinadores de país para incluir la perspectiva de discapacidad y desarrollar los PIARs cuando se requiera. El PIAR son los planes individuales de ajustes razonables, es decir, nos llegó una persona con discapacidad visual, hacemos un PIAR específico como una pequeña guía de ajustes para mejorar la participación de esa persona en específico. Hacer que productos, comunicaciones y ambiente físico puedan ser utilizados por la mayor parte de la población y, sobre todo, escuche a las personas con discapacidad para que usted pueda identificar cuáles son sus habilidades y cuáles son sus necesidades específicas. Siguiente, por favor. Las recomendaciones que les mencionaba del uso del lenguaje. El uso del lenguaje marca una posición importantísima frente a cómo yo asumo el tema de la discapacidad. Hay que evitar el uso de eufemismos que en algún momento estuvieron de moda por querer ser inclusivos. Por ejemplo, personas con necesidades especiales o personas con capacidades diferentes. Resulta que si hablamos de personas con necesidades especiales, inmediatamente el lenguaje nos remite a que tenemos que hacer ajustes especiales o extraordinarios para garantizar la participación y eso dificulta la inclusión. No use discapacitado, use persona con una discapacidad. No use ciego, use persona ciega o persona con discapacidad, porque es que la persona en todo su ser no es ciega, ¿sí? Sino que tiene una sola condición, pero todas sus otras habilidades pueden estar intactas.
no use sufrir o padecer una discapacidad. Puede que la persona ni lo sufra ni lo padezca. Entonces, por eso es muy importante hablar con las personas con discapacidad, preguntarles también cómo se perciben a sí mismas, porque a veces las personas con discapacidad también tienen estas dificultades y estas barreras. Siguiente, por favor. Y finalmente, pues el desarrollo de esos planes individuales de ajustes razonables. Entonces, hay una guía para cada tipo de discapacidad. Si es visual, si es auditiva, si es física, si es intelectual, si es visceral. Y también una serie de recomendaciones para las personas con discapacidad. Y eso sería como creo que todo. No sé si haya otra diapositiva, no me acuerdo. Bueno, tenemos una sección de recursos complementarios. En esa sección de recursos complementarios ustedes van a encontrar links, van a encontrar videos, van a encontrar noticias, van a encontrar páginas web de instituciones especializadas en temas de discapacidad, van a encontrar documentos y guías que les van a permitir informarse mejor sobre los temas de discapacidad y generar orientaciones para la acción. Quería compartir esta foto, no sé si el compañero de Chile nos está acompañando, pero a mí esta foto me genera muchísimo. Es un compañero líder de la región física que está participando en las protestas hace un año en Chile y nos está mostrando que no hay barreras efectivas para que limiten la participación de las personas con discapacidad en protestas, en toma de decisiones. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, por esa gran presentación de la guía. Tengo una pregunta que seguramente tú no la puedes responder muy fácil, pero es, ¿la guía está diseñada para quiénes? ¿Quiénes son los beneficiarios de esta guía y quiénes van a poder acceder a esta guía? Me supongo también que es una guía que va a servir muchísimo para los mecanismos coordinadores de país en donde el Fondo Mundial está teniendo trabajo ahora en América Latina, pero ¿qué otras personas crees que esta guía pueda trascender un poco ese trabajo que se está haciendo en los MSPs y que pueda llegar a mucho más lugares? Sí, efectivamente, la población diana de nuestra guía son los mecanismos de coordinador de país, en primer lugar, también los RPs, ¿sí? Porque a veces nos encontramos que los RPs o los subreceptores también deben contratar o tienen miembros con personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero sí puede trascender también para el uso de organizaciones sociales, de organizaciones que trabajan con personas viviendo con VIH, con tuberculosis, que pueden sacarle provecho a esta guía para mejorar la participación de sus miembros. Genial, buenísimo. A ver, voy a llamar a todas las personas que estuvieron con nosotros hoy, Julio César, René y Osvaldo, porque tenemos una pequeña sesión de 10 minuticos de preguntas desde las personas que nos están acompañando hoy como participantes. Si alguien quiere hablar, por favor, puede abrir su micrófono y así les damos la posibilidad de hacer preguntas o comentarios. ¿Alguien? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta que tengan? Aprovechen que estamos aquí con las personas que desarrollaron la guía. También las personas pueden hacerlo también al lado en el chat. Si es que de pronto no tienen la funcionalidad ahorita de audio, pueden hacerlo también a través del chat. Y mientras alguna persona... Ahí está, Joaquín, tal vez, ¿tú quieres hablar? Sí, te escuchamos, Joaquín. Sí, te escuchamos. Sí, buenos días a todos y a todas. Hola. Nosotros en Nicaragua tenemos amplia experiencia con las personas con discapacidad en la participación en las diferentes actividades que tienen que ver con el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Una ley, ¿verdad?, que también está de cara a todo lo planteado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y tratamos, en la medida de las posibilidades, involucrarla en los diferentes procesos de participación ciudadana. No obstante, siempre está la limitante, pues, del resto de la sociedad, la falta de sensibilización, incluso de los familiares de las personas con discapacidad, cuando tocamos temas como el tema de la sexualidad de las personas con discapacidad, ¿verdad? El tema de
que tienen que ver con los métodos anticonceptivos, temas que tienen que ver con la participación de ellos en los diferentes aspectos que tienen que tener como personas. Ahí encontramos nosotros las limitantes. De tal manera que a pesar de la apertura que hemos dado pues, desde el gobierno central, desde el Ministerio de Salud, encontramos siempre esas limitantes. Entonces vale la pena que esta guía contemple pues, esos aspectos en relación a cómo ir trabajando con el resto de la familia, de las personas con discapacidad y con las comunidades para que el tema de la discriminación sea cada vez menor. A pesar de los esfuerzos que hemos venido haciendo, encontramos siempre temas de discriminación, incluso desde la misma familia. Inclusive personas con discapacidad que a pesar de conocer sus derechos, de repente lo siento como que no tengo derecho a tal cosa, pues no tengo derecho a reproducirme, no tengo derecho a usar X o Y beneficio que tiene el gobierno en el caso nuestro. Sin embargo, creo que tenemos que hacer conciencia, comenzando por las mismas personas con discapacidad y yendo a su familia y también al resto de la sociedad, en este caso a la sociedad nicaragüense. Este es mi comentario. Gracias, Joaquín. No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera decir algo al respecto. Bueno, yo podría complementar, bueno, el objetivo de la guía, digamos, no es como dar orientaciones para temas de prevención con personas con discapacidad, pero pone el tema sobre la mesa para que se abra la discusión también en las intervenciones, para que se abra la discusión en esos mecanismos coordinadores de país donde están los gobiernos que toman de decisiones y que permita generar como un tipo de sensibilización sobre la importancia, porque efectivamente hay un tema de interseccionalidad en nuestras poblaciones. Entonces podemos encontrar un chico HSH que tiene alguna discapacidad y eso lo hace muchísimo más vulnerable. Y si además es afro o es indígena, pues muchísimo más vulnerable. Y la guía sí ofrece evidencia que permite sensibilizar sobre, oiga, tenemos que ponerle la lupa a este tema de qué está pasando con las personas con discapacidad, porque efectivamente los programas, las intervenciones de prevención, de promoción, no están llegando a las personas con discapacidad. Gracias, Alfredo, y gracias también a Joaquín por la participación. Si alguien más quiere hablar, por favor. Les quiero recordar que este webinar va a quedar también en el canal de YouTube de la plataforma LAC. Lo van a poder revisar ahí en el YouTube o en la web de la plataforma LAC con las presentaciones que tuvimos el día de hoy. Quisiera hacerle una pregunta a René, ya que estabas participando también ahí en el chat. ¿Cuál es el compromiso real que tiene el Fondo Mundial? ¿Cuál es ese compromiso que tiene la organización para ahondar más en los procesos de inclusión de las personas con discapacidad en todos los procesos de participación del fondo? Creo que estás en silencio, tal vez. Ay, perdón. Gracias, Diego, y gracias a Joaquín por la otra pregunta. Para añadir lo que dijo Alfredo, creo que es muy importante de tener la participación de las personas con discapacidades en los procesos del Fondo Mundial para poder hacer la abogacía para que programas que enfrenten estas barreras para llegar al acceso a personas con discapacidades, para que sean accesibles programas de prevención y acceso a su derecho a una vida sexual, etc. Entonces, gracias Joaquín y espero que los programas puedan ser implementados en las subvenciones. Y Diego, su pregunta fue cuál es el compromiso del Fondo Mundial a las personas con discapacidades en los programas. Creo que siempre hay cuestiones de, especialmente en América Latina, en el Caribe, de cómo llegamos a todas las poblaciones con lo poco dinero que hay. Pero creo que, como Alfredo mencionó en los estudios, sabemos que personas con discapacidades están más impactados por las enfermedades y debemos tener un enfoque a las personas que estén más enfocados. Entonces, creo que sí, el Fondo Mundial está
pensando en cómo involucramos más a las personas con discapacidades y sería muy bueno de seguir en América Latina y el Caribe, de coleccionar datos y si no tenemos datos también seguir cuestionando qué tan participativas son los procesos y cómo podemos incluir a más personas y empujar para más programas que llegan a esta población. No sé si respondió muy bien a la pregunta, pero sí creo que tenemos que hacer más y sí estamos preocupados que no siempre llegamos a las poblaciones que necesitamos. Muchas gracias, René. Quiero también hacerle una pregunta a Osvaldo. Osvaldo, ¿cuál crees que podría ser el impacto que va a tener esta guía? Y por eso también estamos invitando a las personas que nos están acompañando hoy a que la difundan a través de sus contactos y sus redes. Pero ¿cuál crees que puede ser ese impacto fuerte que pueda tener la guía, sobre todo en los procesos de participación de las personas con discapacidad? Bueno, es una pregunta bastante interesante porque depende de muchas situaciones. En el caso de la idea inicial es, como decía Alfredo y Julio en su momento, es que la guía sirva de apoyo para este tipo de solicitudes que hacen las personas con discapacidad, que quizás no son escuchadas, pero ahora tenemos una guía que nos permite de alguna manera tener herramientas de abogacía para, digamos, lograr eso en los países. Y obviamente lo que se necesita es que muchos compañeros y compañeras que trabajamos en los temas de activismo en la región, con o sin discapacidad, tengan la oportunidad de abogar por ese tipo de acciones, de cambios que se necesitan. Pero también es un poco una alerta y un llamado a las personas con discapacidad de la región, y ahí podríamos hacer un ejercicio con esas instituciones que hablaba Alfredo y Julio, de que conozcan la guía, que también la promocionen y que el ejercicio de los derechos sean para todos y todas y no para algunos. Yo pienso que en este momento estamos en una situación donde estamos a la expectativa. Lo importante es que esta guía llegue a los MSPs, pero que no se quede archivada en muchos de los escritorios, sino que se active, se hable en una reunión del MSP sobre el tema, se haga un ejercicio como MSP de en qué estamos, como un estado del arte, en qué nos encuentra la situación real desde el MSP frente al tema de la discapacidad, se conozcan las organizaciones con trabajo en discapacidad en el país, y de alguna manera haya una conexión de estas organizaciones con los proyectos del Fondo Global que se están ejecutando en la ciudad, porque muchas veces no llegan a las personas con discapacidad, ¿sí? Llegan a, por ejemplo, cuando se trabaja con compañeros y compañeras HCH, compañeras trans, trabajadoras sexuales, no se piensa en las personas con discapacidad que hacen parte de esas poblaciones. Entonces, la invitación sería a de que este ejercicio de la guía es un elemento catalizador para que la guía se convierta en un ejercicio propio y que esté funcionando dentro del MSP, dentro de los países con el tema del activismo, pero también un llamado a las personas con discapacidad que pues no olviden de que al inicio pues hay que seguir pensando en salir adelante y no tengan temor porque digamos hay mucho miedo como de la reacción, como decía un poco Julio, la discriminación y el rechazo, pero la única manera de mostrar la discapacidad muchas veces no está en las personas con discapacidad, sino que está en la mente o en el ejercicio mismo de país con el tema de la discapacidad, porque no te sienten capaz de, es que demostremos de alguna manera que hay capacidades, que hay oportunidades. Entonces, termino la guía diciendo eso, que en este momento estamos en una situación donde podemos catalizar esta guía de una manera propositiva dentro de los MSPs y todas las estructuras del Fondo Mundial, pero también el otro lado, que es la misma sociedad civil, encargarnos de que las personas lo conozcan, que las instituciones que trabajen en no con VIH, tuberculosis y malaria lo conozcan, para que se involucren en el proceso. También es muy importante que salgamos de esta caja de VIH, tuberculosis y malaria, sino que saltemos también a una sociedad que está funcionando, que están trabajando, hay organizaciones trabajando con discapacidad en los diferentes países, que creo que esta guía les va a ayudar también muchísimo a fortalecer sus capacidades y finalmente termino no perder el miedo de participar. A veces la participación no es fácil, digamos, todos hemos complicados para poder llegar a participar, pero creo que se puede, digamos, es una oportunidad muy grande para Latinoamérica y el Caribe de haber sacado esta guía. Esta guía espero también va a llegar a algunos MSPs de habla española e inglesa en el mundo, y eso nos va a ayudar a que se revitalice el tema. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Yo estaría pensando que inicialmente con el ejercicio de los MSPs es que este documento sería lo ideal que se presentaran en los MSPs de los diferentes países para que conozcan la realidad, y muchas veces no es que la gente esté
no tenga la sensibilidad, sino que no se habla del tema. Ahora tenemos tantas dificultades con el tema de la COVID, tantas cosas que quizás este tema que es muy se puede pensar muy personal, pero no, tiene que ver mucho con nuestra relación con nosotros, se pueda volver importante o se vuelva importante en la región. Cambio. Gracias, Osvaldo. Gracias por esa respuesta tan amplia y sobre todo por esos procesos de participación que estás proponiendo también. René también lo sigue hablando también a través del chat, las personas que puedan ahí estar interactuando en el chat. Ya para cerrar, porque ya cumplimos una horita, quiero escuchar por último a Julio César y a Alfredo con sus conclusiones y sobre todo también con la invitación para que todas las personas puedan acceder a esta guía. Mientras tanto, les voy a dejar otra vez de nuevo el link de la guía en el chat para que las personas la puedan descargar y puedan hacer uso de esta guía lo más pronto posible. Julio César. Sí, pues yo nada, solo agradecer a la plataforma LAC, principalmente a Anwar por haber confiado en esta estrategia. Aunque no lo crean, con Anwar y Alfredito estuvimos trabajando desde hace más de un año, así que me parece un logro muy importante. Así que nada, gracias, muchas gracias a todos y a todas, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que está en manos de todos nosotros que esto trascienda. Entonces, la invitación es para que, bueno, nosotros que ya conocemos que existe la herramienta, empecemos a difundirla y a socializarla a través de las diferentes redes sociales, pueden publicarla en su Facebook, no sé, en todos estos espacios donde contamos con personas que trabajan en temas del Fondo Mundial, enviarlo a los RPs, a los subreceptores, compartirlo con las organizaciones de la sociedad civil, con líderes, lideresas, para que conozcan de esto, para que empiecen a leer, a informarse y empiecen a revisar si algunas de estas recomendaciones pueden ser utilizadas para mejorar la participación de las personas con discapacidad en los diferentes procesos. Gracias, Alfredo. Hay una pregunta de René en el chat. La guía también está en inglés para aquellas personas que tengan sus comunidades y sus redes en el Caribe o en otras latitudes donde se hable inglés. Pueden también encontrarla en la página web de la plataforma LAC. Muchísimas gracias a Osvaldo, muchísimas gracias a René, a Julio César y a Alfredo por la participación el día de hoy. De verdad que fue un webinar bien especial y bien importante para todas las personas de América Latina y el Caribe. Y muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron con nosotros en la mañana, tarde de hoy. Y les esperamos en nuestra próxima emisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Pronto tendremos Instagram. Así que ahí estamos haciendo la expectativa también. Y visiten nuestra página web, plataformalac.org. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias. Buena tarde, buen fin de semana. Adiós. Chao, chao. Igual, hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Chao. Bye. Chao, René. Nos Bye. vemos. Chao. Un gusto.